Hola, hablaremos el día de hoy de las historietas, un tema posiblemente ya conocido por ustedes, un tema de entretenimiento y diversión, así que espero sea muy interesante, que se queden conmigo durante esta sesión para que podamos traer a nuestro recuerdo algunas historietas que ya posiblemente algunas han dejado de circular por nuestros medios, pero que hemos conocido, algunas de ellas han pasado a la pantalla chica y a la pantalla grande, así que quédense conmigo para que veamos cuáles son estas historietas, cuáles son de origen latinoamericano, cuáles son de origen estadounidense y veamos sus personajes. Así que se quedan conmigo. Hoy les pregunto, ¿qué valor necesito reforzar en mí? ¿Qué valor necesitan reforzar ustedes? ¿Qué valor necesitan reforzar las personas que viven a nuestro alrededor? Pero lo más importante, en mí. Cada uno hacemos nuestra evaluación y nos preguntamos cuál será la lealtad, la alegría. Necesito ser más alegre, necesito comunicarme más, necesito ser más respetuoso, tener más afecto y demostrar más afecto a las personas con las que convivo, tener más amistad, confianza, la solidaridad. ¿Cuál es el valor que yo debo esforzarme por mejorar y así convertirme en una mejor persona al servicio de los demás? Los dejo con esa inquietud. De igual manera, compartiremos hoy la diferencia entre maya con L y maya con Y. Vamos a ver cuál será la diferencia. Seguramente ya en casa me están ayudando. Claro que sí. Malla con L es el tejido de distintos materiales. Puede ser la malla que se le coloca a una niña y bajo su vestido. Puede ser la malla que protege el gallinero. Puede ser la malla que cerca un área productiva, etc. La maya con Y puede referirse a la civilización maya. También puede ser relativo a la fiesta del mes de mayo. Le dicen la fiesta maya de la ceiba, por ejemplo. Así que ya nos queda más clara la diferencia entre maya con Y y maya con Y. Siendo así, les invito a que leamos una interesante historieta. Veamos acá. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Y le contesta a su amigo, claro, al final de cuentas, para eso estamos los amigos. Y le dice, necesito 100 pesos. ¿Y qué le contesta el amigo? Puedes quedarte tranquilo, voy a hacer de cuentas que ni te escuché. Muy interesante esta pequeña historieta que, como ven ustedes, precisamente de eso se trata, ¿verdad? Son tiras cómicas que nos hacen entretenernos, pero que al final pueden referirse a temas de la realidad. La historieta, entonces, las historietas son una serie de dibujos que cuentan una historia narrativa, por lo que se les incluye dentro de lo que se considera como narrativa gráfica. Son textos que cuentan una historia a partir de una estructura visual compuesta de distintas imágenes. Muy bien. La historieta, entonces, consiste en dibujos que cuentan una historia. Veamos esta historieta de Garfield. Necesito un abrazo. Ya lo tienes. Obi y truena sus dedos. Gracias, Garfield. Siente el amor. Garfield, una de las historietas muy reconocidas que aún nosotros las vemos circular en nuestros periódicos nacionales. Las historietas no se limitan a un género específico. A lo largo de la historia han abordado un gran número de géneros y de temáticas. Por ejemplo, se refieren a la historia, a la fantasía, a la ciencia ficción, el romance. Pueden tener una temática de comedia, de aventura, de terror, policial y de guerra. Quiere decir entonces que la historieta no se restringe solamente al humor, a la aventura y a la comedia, sino que puede hacer referencia a temas de suspenso, como por ejemplo terror, ciencia ficción, la parte policial de investigación. Interesante que sepamos esto y entonces comprendemos por qué algunas historietas se refieren a temas muy diferentes. La historieta narra las aventuras de superhéroes fantásticos, historias de terror, ciencia ficción, entre muchos de los otros temas que ya hemos mencionado. Por ejemplo, Avengers. Trata de superhéroes, personas fantásticas con superpoderes que salvan al mundo, vencedores siempre. Pero resulta que la historieta latinoamericana toma un rumbo diferente.
se va a centrar en la realidad, en los conflictos, en la duda del ser humano, se convierte en un medio para la reflexión y la denuncia y además es la oportunidad del autor para plasmar su propio mundo. El autor puede plantear sus miedos, sus alegrías, sus dudas, inseguridades, de tal forma que el lector o la lectora en muchos casos se sienta identificado. Podemos hablar entonces de historietas como Condorito, que posiblemente algunos de nosotros la hayamos leído o la podemos tener a nuestra disposición una historieta como la de Condorito. En este caso nosotros podemos observar que trata sobre hechos de la vida real. Veamos, por ejemplo, qué nos dice este pequeño fragmento de esta historia de Condorito. Y le dice el amigo, ¿qué sucedió con Viviana? Y le contesta Condorito, soy un idiota. Para quedar bien con ella, le hablé de mi tío, el millonario. Entiendo. Así se enteraría de que eres su heredero. Pero el error fue hablarle a mi tío de ella. ¿Cuál es el problema? Es que ahora Viviana es mi nueva tía. Y vemos el típico plot de Condorito, el irse de espaldas como Condorito. De hecho, algunos nos hemos quedado tradicionalmente con la forma de hablar y decir, bueno, se fue de espaldas como Condorito. Veamos en este caso entonces que trata de una historia o trata un tema de la vida real en donde el afán por el dinero pues a veces rompe con los lazos del amor, y esa es la parte temática que aborda la historieta de Condorito. Por otra parte, hablaremos de los elementos de una historieta, es decir, cuáles son las partes que componen una historieta. Vamos a ver qué son viñetas o cuadros de diálogo, que en este caso vemos 3 cuadros de diálogo o viñeta y lo vemos enmarcados ahí, claramente definidos, 3 recuadros que contienen la historieta. A eso se le llaman viñetas o cuadros de diálogo. Otra parte de la historieta son los globos de diálogo, que también son conocidos como bocadillos. Estas nubes donde aparece el diálogo es lo que permite saber qué están hablando los personajes de nuestra historieta. Por otra parte aparecen las onomatopeyas, que son todos los sonidos ya convertidos en palabras. El plop, el uf, el ch, el plash, el wow, etcétera. Como podemos ver también el sonar de los dedos, el ruido del viento y muchos otros que pueden convertirse en onomatopeyas que nos van a dar más vida a nuestra historieta. También otros elementos de esta historieta o de las historietas es la cartela. La cartela es la voz del narrador. No se pone en la imagen sino en la parte superior de la viñeta en una forma rectangular normalmente, y esto nos dice a nosotros que se convierte en la voz del narrador, esa persona que está afuera de lo que es la historieta pero que sabe de lo que ahí está pasando, y se convierten en intervenciones de este narrador para apoyar la historia. Y por otra parte, el último elemento que nos falta son los dibujos, que son los personajes, el escenario en que se desarrolla la trama. ¿Qué nombre recibe la historieta? En diferentes lugares del mundo. En España le llaman tebeo, en Japón le llaman manga, en Estados Unidos cómic, en México pepines. Nosotros le llamamos historietas. Veremos algunos ejemplos de historietas latinoamericanas. En este caso les traemos a Mafalda. Es una historieta muy reconocida, aún circula en nuestros periódicos nacionales y locales y tiene origen argentino. Se trata de una niña de clase media llamada Mafalda que se preocupa por los problemas sociales, por la humanidad. En específico le importa la igualdad, la paz mundial, la justicia. Tenemos además a Memín Pingüín. Es otra historieta muy conocida de origen mexicano. Narra las aventuras y travesuras, las andanzas de un niño que estudia el 3er año de educación primaria. Contiene temáticas como la familia, los valores, la cultura, la política, la discriminación social, desigualdad de clases, vida cotidiana, entre otros de los temas que aborda Memín Pingüín. Chanoc es una historieta de origen mexicano. Él es un pescador de perlas de temperamento aventurero. Nos encontramos también con Calimán. Calimán es una historieta de origen mexicano
y él es un superhéroe. La justicia es uno de sus principales temas en cada historieta de Calimán. Nos encontramos también a Fantomas, que es una historieta igual de origen mexicano. Su personaje principal es un ladrón enmascarado y disfrazado, creativo y audaz, que hace sus robos por la mera satisfacción y meta personal, y también por ayudar a las personas necesitadas. El águila solitaria, de origen mexicano, narra la historia de un niño de piel roja a quien le matan su padre, que es jefe de una tribu, es criado por un águila. Después de un tiempo aprende el secreto del vuelo del águila. Miren qué interesante, y luego emprende toda una campaña para encontrar al asesino de su padre. Él es el águila solitaria. Nos encontramos además con historietas de origen estadounidense. Aquí está Charlie Brown y Snoopy. En este caso vemos nosotros que esta es una tira cómica que creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de leerla y de reírnos un largo rato. De hecho, Snoopy se convierte en una de las figuras muy simbólicas para muchas personas que lo usan como una mascota. Bien, tenemos a Batman. Batman igual es una historia de cómics estadounidense, que ya lo hemos visto también en pantalla grande. Los Avengers, esta historia pertenece a Marvel, y los protagonistas se encuentran superhéroes como Iron Man, el Capitán América, Thor, Hulk, Visión, entre otros. Avengers. Encontramos a Asterix. Esta vemos nosotros que es una historia ambientada en Galia, por eso le dicen el Galo, y en una aldea que se resiste a la invasión del Imperio Romano. Toda una historia muy entretenida que les invito a que las consulten si alguna de ellas no han tenido la oportunidad de conocer. Capitán América. El personaje es un super soldado surgido en la Segunda Guerra Mundial. Miren qué importante saber el origen de estas historietas. Tenemos a Daredevil. En este caso narra la historia de un abogado que adquiere habilidades especiales tras ser bañado por residuos tóxicos que lo dejan ciego. Interesante. Luego encontramos al increíble Hombre Araña. Ya hemos visto esta historieta y es un personaje de Marvel, Spider-Man, el cual ya hemos visto aparecer en otras historietas. The Walking Dead es una historia de zombies creada por David Kirkman y Tony Moore, y esta fue publicada por primera vez en el 2003. Nos encontramos también con Popeye, una historieta que es muy conocida, aún la seguimos viendo en tiras cómicas de Disney y la podemos encontrar en algunos periódicos nacionales. Popeye, el típico Popeye y su singular oliva. Esta es parte de las historietas que nosotros hemos podido observar, leer, y que algunas que son nuevas, pues estamos invitados a reconocerlas. Muy bien, ahora que ya hemos visto historietas estadounidenses y latinoamericanas, que sabemos además que la historieta latinoamericana se centra más en temas de la vida real, vamos ahora a saber cómo es que se hacen las historietas, los cómics, cómo se crean. Lógicamente hay una tecnología por delante increíble, pero nosotros vamos a aprender los pasos básicos de cómo crear una historieta o cómics. Ya sabemos que le podemos llamar manga también, como en Japón. Bueno, primero hay que inspirarse, sacar ideas de distintos tipos de historietas que hayamos leído, tener el concepto claro de una historieta. Puedes crear tu propia historia, guiarte por textos ya escritos, por ejemplo, una obra de teatro, y de ahí arrastrar una historieta. Puedes también crear tus propios personajes de acuerdo con sus cualidades y defectos. Puedes dibujarlos previamente. Es muy importante definir y escribir un guión en forma de texto, porque así tenemos una idea clara de qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los pasos fundamentales para crear una historieta? Decidir el tema, crear los personajes y los lugares, realizar el boceto de las viñetas y armar la historieta. Bueno, entremos en materia entonces. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Hagamos una historieta. Primero, elegimos el tema. Vamos a tomar el coronavirus. Es un tema de mucha actualidad.
Vamos a definir ahora los personajes. En este caso, vamos a considerar, o yo les traigo dos personajes, un chihuahua y un pequinés. Al chihuahua le vamos a llamar Coco y al pequinés le vamos a llamar Jade. Ahora vamos a dividir el argumento en partes. Esto es entonces las viñetas, que es el cuadro en el cual aparecen los personajes, que ya lo habíamos visto. Entonces aquí vamos a definir cuántas viñetas queremos y cómo irán apareciendo nuestros personajes. Luego vamos a describir el escenario. Como ya tenemos claridad de qué vamos a escribir, el tema del COVID y de qué podría ser nuestro guión, entonces nos apunta a que vamos a tener un escenario de colegio y un escenario de COVID-19. Por otra parte, voy a elegir los elementos que usaré en las viñetas, onomatopeyas, globos, etc. Todo esto ya lo voy fabricando para irle dando forma a mi historieta. Elaboro el guión, ya entonces pongo a hablar a mis personajes. Y le dice Coco: quiero regresar al colegio. Coco: pero ¿cómo será posible si están cerrados? Extraño mucho mi colegio, mis compañeros y profesores, pero Coco, ahora no es posible. Sigo elaborando el guión. Jade: mi querida amiga, pero extraño mis clases. ¿Cómo harás, Coco? Y Coco está muy triste. Y pregunta: ¿cómo venzo ese virus y regreso a mi querido colegio? Y se imagina el COVID, campeón del mundo, el COVID invadiendo el mundo, el COVID encerrando a todos. Finalizo mi guión. Usaremos mascarilla y nos cuidaremos. ¡Wow! Y aparecen todos sus amigos con mascarilla, pero uno de ellos dice: no, no puede ser. Y aquí termina nuestro guión en esta pequeña historieta que hemos preparado, en donde nuestros personajes principales son Coco y Jade. Así que ahora inténtelo usted. Recuerde que debe ir preparando bocetos, tiene que ir avanzando en cómo establecer los rasgos de sus personajes. Pueden ser aves, pueden ser niños, pueden ser personas adultas, pueden ser astronautas. Usted invente el personaje que quiere y solamente practique un poco lo que son los rasgos para que pueda ir organizando sus personajes. Así que les agradezco mucho su atención y les doy un hasta pronto.